And so nursing diagnosis is the pillar on which our care of the patient and the patient's safety depends. El diagnóstico de los enfermeros debe ser el pilar en lo que relaciona al paciente y el cuidado de este. And in a building, if that cornerstone is improperly aligned, si está alineada de una manera apropiada este pilar en un edificio, the building will fall down. Si no lo estuviera, entonces el edificio se caería, se desplomaría. So the same is true with our care. Y lo mismo pasa en el cuidado que tenemos. If our nursing diagnosis is not accurate, si el diagnóstico de los enfermeros no es el correcto, then the plan of care will not be appropriate. Entonces el plan de cuidado que tenemos no sería el apropiado. So, why do I say that? What makes that true? Entonces, ¿qué hace que eso sea verdad? ¿Qué hace que eso sea cierto? When we make a diagnosis, cuando hacemos un diagnóstico, or when we diagnose, o cuando diagnosticamos, we have to be looking at a great deal of information. Tenemos que centrarnos en toda esa gran información que tenemos. Not one thing, no solo en una cosa, but across all the patterns that that patient is showing us. Pero en todos los patrones que ese paciente está mostrándonos. And we have to evaluate the data that we have. Y tenemos que evaluar esa información que tenemos. Using our nursing knowledge. Utilizando toda la información que tenemos en relación al tema de enfermería. But also using pathophysiology. Pero también usando lo que es la fisiología. Or psychology. O la psicología. Or even pharmacology. O incluso la farmacología. So we pull all of that information that we have together to make an inference. Por eso es que necesitamos poner toda esa información para hacer alguna inferencia. And that is reflected then in the diagnosis that we identify. Y eso se verá reflejado en el diagnóstico que identificaremos. It is not something that is so simple as saying, if you have this defining characteristic, you have this diagnosis. No es tan sencillo y no podemos decir que si tienen solo una característica, entonces este sería el diagnóstico. Because we have to really look to see, is there a pattern in the data that I'm collecting that suggests this diagnosis? Por eso es que debemos ver qué patrón es el que nos sugiere dar un diagnóstico. And is there an identifiable cause? Y si hay alguna causa que podemos identificar. Because if we have symptoms but we have no cause, porque si tenemos síntomas pero no causas, we don't have the right diagnosis. Entonces no tenemos un diagnóstico correcto. That's really important to understand. Es muy importante entender ese punto. Very frequently, students identify a lot of signs and symptoms. Muy frecuentemente los alumnos evalúan y identifican síntomas. Because symptoms, signs and symptoms exist, the same sign or symptom exists for multiple diagnoses. Porque muchos de los síntomas podrían existir en diferentes diagnósticos. So the thing that really helps us to clarify our diagnosis is those related factors. Por eso es que para hacer un diagnóstico necesitamos evaluar esos factores que existen. So yesterday, I think it was, Hortensia and I talked about the fact that NANDA does not agree with the use of our domains as an assessment framework. Por eso es que ayer Hortensia y yo conversábamos de que no necesitamos utilizar esos dominios para poder hacer un diagnóstico. And this is the reason why. Y esta es la razón del por qué. Because if you think about the domains are a classification of the diagnosis labels, right? Porque si pensamos en ese marco de todos los dominios, but when we're thinking about how we think about assessment, pero si pensamos en la evaluación en general, we're not thinking about the diagnosis structure. No estamos pensando en la estructura de un diagnóstico. We're thinking about the data we're collecting. Estamos solo pensando en la información que recogemos. So the signs, the symptoms, the causes. Right? Por eso es que tenemos que evaluar los síntomas y las causas.
And those signs and symptoms occur in many diagnoses that cross many domains. Por eso es que esos síntomas ocurren en diferentes diagnósticos en diferentes dominios. So if we think about elevated heart rate, Por eso si pensamos en elevated, increased heart rate, en la frecuencia cardíaca, that can occur in activity rest. podría ocurrirse en un riesgo. So it can occur in diagnoses that are classified under the domain activity rest. Entonces podrían clasificarse en los diferentes Diagnosis diagnósticos that are in the domain que están en los dominios activity rest. de riesgo cardíaco, de actividad en reposo. But they can also occur in coping and stress diagnoses. Pero también pueden darse en los diagnósticos Coping and stress. que podrían ir de la mano con el Coping. So enfrenamiento. El dominio, afrontamiento. en el dominio Afrontamiento es- autodominio y afrontamiento y estrés. Sí. So to try to categorize that data point of increased heart rate in a domain doesn't make sense. Por eso es que si tratamos de encajar esa información que tenemos in one domain en solo un dominio, doesn't make any sense, no tendría sentido. because in fact that same data will occur across many domains. Y de hecho toda esa información podría darse en diferentes dominios. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido eso para ustedes? Okay, so that's a really important point, and that's why we don't want you using domains for your assessment. Eso es algo muy importante y por eso no queremos que utilicen esos dominios para la evaluación. Yeah. So a diagnosis, though, Sin embargo, como parte del diagnóstico, takes all of those data points that you have identified, toma todos esos puntos que han identificado and then with the use of the knowledge that you have, y con el uso y conocimiento que ya tienen, you're able to then identify potential diagnoses. podrían entonces identificar un diagnóstico potencial. Now, sometimes you know, well, I think the problem has to do with respiration, A veces pensamos que el problema tiene que ver con la respiración, but maybe you're not sure what the name of the diagnosis is, pero quizás no sepan cuál es el nombre de ese diagnóstico, or you're not sure what the definition of the diagnosis is. o quizás no sepan qué es la definición o cuál es la definición de cada diagnóstico. So then you can use the domains to quickly find those diagnoses and review them. Y por eso es que podrían usar esa información para encontrar de manera más rápida un diagnóstico. So that's the purpose of the domains, Y ese es el propósito de los dominios, is to allow you to quickly find information, es permitirles que encuentren información de una manera más rápida and then you can look at them and identify which one matches what you're seeing clinically. y luego poder comparar y ver cuál podría ir de la mano con lo que ustedes ven clínicamente. And then you make the diagnosis, you diagnose Y luego realmente hacen el diagnóstico using a statement, using a label, utilizando todos estos conocimientos, the title, using the title, utilizando los títulos o las etiquetas that reflects your thinking. que refleja la idea que ustedes tienen. So there are technical skills that we need to have Necesitamos tener diferentes habilidades de enfermería because we need to be able to obtain information using technical skills. porque necesitamos ser capaces de obtener esa información a través de estas habilidades técnicas. You know, we need to know how to listen to heart sounds, Necesitamos saber cómo escuchar los sonidos del corazón or how to listen to the abdomen, o cómo escuchar el abdomen, how to take a blood pressure, cómo tomar una presión arterial, how to palpate pulses. cómo calcular la cantidad de pulsaciones.
So all of these things are very important because they give us data. Todas estas cosas son muy importantes ya que nos van a ayudar a recolectar información. But the data isn't helpful if we don't know how to cluster it together and form inferences. Pero esa información no será útil si no sabemos cómo acoplarla y hacer inferencias al respecto. We also need technical skills to perform interventions, También necesitamos estas habilidades técnicas para hacer intervenciones. right? And students are usually the most excited about those skills. Y los estudiantes generalmente son los más emocionados en tener estas habilidades. They get very happy when they've started their first IV. Se sienten muy felices cuando empiezan con su primera práctica Or when they've changed their first dressing, o cuando cambian a wound dressing. La curación. las curaciones. And then I kind of burst their bubble. Y luego, digamos en un lenguaje coloquial, como que les rompo, les pincho el globo. Because what I tell them is, I can teach almost anyone to do those things. Porque les digo de que cualquier persona podrá enseñarles a hacer estas cosas. What I cannot teach everybody to do is to think. Cuando no puedo enseñar a todos a hacerlo, entonces es donde empiezan a pensar. And nurses need to think. Y los enfermeros o enfermeras necesitan pensar en eso. And that is the most important skill that you have. Y esa es una de las habilidades más importantes que tienen. So although we have a varied level of skill and knowledge that we need in our profession, A pesar de que tenemos diferentes etiquetas en nuestra profesión, it's important to remember that we can delegate many tasks to other people. es importante recordar que podemos delegar diferentes responsabilidades a otras personas, But we cannot delegate clinical reasoning. pero no podemos delegar ese razonamiento clínico. So clinical reasoning represents our knowledge, De manera que el razonamiento clínico representa nuestro conocimiento and it is different than critical thinking. y es diferente a tener un pensamiento crítico. Although I often see them written about as being the same. A pesar de que muchas veces se lee y se escribe de que son muy parecidos o son. So as I've been here in Lima, De manera que desde que estoy aquí en Lima, and Professor Ruth has been very nicely driving me around Lima, y ya que la profesora Ruth me ha estado llevando a los diferentes lugares aquí que necesita en Lima, and I have been hiding from the traffic, y me he estado escondiendo del tráfico, she has been using critical thinking to keep us from being killed. y ha estado utilizando el pensamiento crítico para evitar que seamos asesinados. Right? So she's watching other vehicles that are driving when they shouldn't be driving. Está viendo continuamente otras formas o otros caminos para evitar que pasemos por estos lugares. So she's thinking critically De manera que está pensando de una manera crítica because she's trying to avoid harm. porque está evitando este peligro, But she's not thinking clinically. pero no está pensando de manera clínica. Okay? So most people have the ability to critically reason. Por eso es que la mayoría de personas creen que están haciéndolo de manera clínica. Clinical reasoning is kind of the next step. El razonamiento clínico es el siguiente paso. It's built on theoretical knowledge Tiene que ver en el campo, está centrado en el campo de conocimiento crítico, which includes the knowledge of the diagnoses that reflect our discipline. lo que incluye el conocimiento de los diagnósticos que podríamos reflejar. But it also includes medical diagnoses and the theories that we use from other disciplines to support our knowledge. Pero también incluye los diagnósticos médicos y toda la información que podemos tener. So we have scientific knowledge, psychological knowledge, Y aquí es donde tenemos conocimiento científico, conocimiento psicológico. but what clinical reasoning requires us to do is not to memorize that data, Pero lo que el razonamiento clínico implica no es que memoricemos esa información, it's to think about how to synthesize that information es cómo pensar en unir toda esa información. so that when I look at this patient,
De manera que cuando veo a esta paciente, I can think about all that information that I have and apply it to what I'm seeing in her. puedo pensar en toda esa información que ya tengo y qué información puedo usar al verla. And it's going to be very different than what I see in this patient, Y va a ser totalmente diferente de la que vea en el otro paciente, because they're both going to have their own human responses, porque ambos van a tener su propia respuesta, como even though they seres will share similar characteristics, humanos, a pesar de compartir características similares. right? So it's only in the synthesis of knowledge that we can get to a place where we become diagnosticians. Es por eso que, sabiendo esa síntesis de conocimientos, es donde podemos llegar a una buena conclusión. So how is knowledge developed? How do we know what these nursing diagnoses are? Entonces, ¿cómo es que construimos este desarrollo? ¿Cómo es que construimos estos diagnósticos? There really are two primary ways. Hay dos maneras primarias de saberlo. Most importantly, we see things clinically. La más importante es que vemos las cosas de manera clínica. So I'm going to give you an example from my practice, Por eso me gustaría darles un ejemplo desde mi práctica, because I'm a neonatal ICU nurse. porque es el... I work in intensive care for babies, preemies. Okay, porque tienen la oportunidad de trabajar con el cuidado de pequeños, de Neonatos. neonatos. So way back when I started working, Entonces, volviendo un tiempo atrás, cuando empecé a trabajar, we were doing a lot of things to the babies all the time. empezaba a hacer diferentes cosas a todos los bebés todo el tiempo. And it seemed like somebody was always touching the baby or doing something to the baby. Y siempre se veía como que algo le estábamos haciendo al bebé o que alguien iba a hacerle algo al bebé. And what we would notice is that the babies would start to have certain responses. Y lo que notamos es que estos bebés tenían ciertas respuestas. When a person would come to the infant and flip the baby over, Y cuando una persona llegaba y volteaba al bebé o lo ponía boca abajo, if they did it really quickly or kind of roughly, si lo hacían de una manera muy brusca o muy rápida, the heart rate would drop. el ritmo cardíaco bajaba. They might stop breathing. Entonces podrían dejar de respirar They might yawn. o podrían bostezar. Their fingers and their arms would kind of go like this. Sus brazos y manos se estrechaban. Yeah. And their skin color would change. Y el color de su rostro podría cambiar. And over time, as we saw this frequently, Y de acuerdo a eso lo veíamos bastante frecuentemente. nurses started to say, Las enfermeras empezaron a decir, maybe we shouldn't touch the baby quite so often. quizás no debemos tocar a los bebés tan frecuentemente. So we started to do research to see what would happen if we only touched the baby once every 2 hours. Entonces comenzamos a quedar en tocar al bebé en cada 2 horas, Or every 3 hours, o quizás cada 3 horas, or in some cases every 4 hours. en algunos casos cada 4 horas. We found that their heart rate and their respiratory rate were more stable, Encontramos que el ritmo cardíaco era más estable, the less frequently we touched them. con menor frecuencia a que los tocábamos. We also found out that they grew faster. También nos dimos cuenta que crecían más rápidamente And they were able to tolerate food better. y que eran capaces de tolerar, tener una digestión mejor. So we thought, well, that's interesting. Entonces dijimos, qué interesante, But we would still notice that when the babies would reach out, pero aún notábamos que cuando alzamos a un bebé, sometimes the hand would end up here and it would just stay there. You know? a veces la mano se quedaba estrechada y se quedaba así. And so we started to think about the environment of the womb, right? Entonces empezamos a pensar cuál era todo ese desarrollo del abdomen del bebé. No, dentro del útero. Dentro del útero del bebé. It's dark. Inside it's dark. Dentro es oscuro, It's pretty quiet. es bastante. Oh, they can't hear you.
Es bastante tranquilo. Maybe if you go to the middle, maybe everybody can hear you? Better? Señor, no sirve ese micrófono. ¿Con esto le ayuda? No. No. A ver, no. Now she's got it. Hello. Okay. So what we started to notice was that when the baby would reach out, Entonces empezamos a notar que cuando el bebé estaba estirado, their limbs would stay out here. Se quedaban sus brazos, sus extremidades se quedaban estrechas. And so we started to think about the environment of the uterus, Entonces comenzamos a pensar en todo el útero y toda esa cavidad del útero. and we thought, well, it's dark, Bueno, pensamos, está oscuro, it's pretty quiet, es bastante tranquilo and there's fluid in there, so there's movement, right? y hay fluidos, entonces existe movimiento ahí. But most importantly, you can't go beyond it. Pero lo más importante es que no podían ir fuera del útero. So when the baby reaches out, Entonces it cuando kind el of bebé recoils. Entonces cuando el bebé sale, ¿no? Se exterioriza, es cuando se contrae automáticamente. So we started to put barriers around the baby. We started to create almost a nest for the baby. Es por eso que comenzamos a poner barreras fuera fuera del bebé y comenzamos a crear barreras o un nido fuera del bebé. And we would put plastic bags with water under the baby. Y pusimos bolsas con agua debajo del bebé, So the baby would feel some movement. de manera que el bebé podía sentir algún movimiento, And then we wrapped the baby very tightly y luego envolvimos al bebé de una manera so that when suave, they pushed, they felt something. de manera que cuando ellos empujaban sentían algo. And finally, we put a really heavy blanket over the isolette. Y finalmente pusimos una frazada, una colcha sobre él para protegerlo. And we turned off the lights. Y apagamos las luces, So we created a completely different environment, de manera que creamos un ambiente completamente diferente. and we watched. Y vimos, observamos, And again, we found babies grew even faster. y nuevamente observamos que los bebés podrían crecer de una manera más rápida And they were more stable. y estaban más estables. And long-term studies showed Y estudios de largo término mostraban that their eyes were better, que sus ojos, su visión they heard mejoró better, y que escuchaban mejor. and their neurologic development was more similar to a normal newborn. Y que el desarrollo neurológico del bebé estaba mucho más cercano al de un niño, Just to a al de normal un, kid, yeah. de un niño normal. Than if you had them out in a room with lights and noise and a lot of touching. Entonces podíamos tener a los bebés con ruidos, con bastantes movimientos y externos y factores externos. And so a theory developed out of these observations Entonces desarrollamos una teoría basándonos en esta observación, that was developed with nurses and with physicians and with psychologists, que fue desarrollada por enfermeras, enfermeros, doctores y psicólogos,
around neurodevelopment in infants. en relación al desarrollo neurológico en infantes. We are still studying this today, Aún seguimos estudiándolo en el presente, but from that clinical observation of nurses, pero va de la mano con la observación clínica de los enfermeros, a whole theory developed, una teoría totalmente desarrollada and care changed dramatically. y el cuidado cambia dramáticamente. So in this way, knowledge develops clinically. De esta manera, el conocimiento se desarrolla de una manera clínica And today we have nursing diagnoses that reflect these theories. y en la actualidad tenemos diagnósticos de enfermeros que reflejan esta teoría. The other way that knowledge develops La otra manera de desarrollar esta información is that somebody develops a theory, es que alguien desarrolle una teoría, because people who are, for example, people like Callista Roy are the grand theorists, right? porque hay personas que son como Sister Callista Roy. Sister Callista Roy, Roy. ajá, Sister Callista Roy, That are grand theorists. que son grandes teóricos, They see the world differently than many of us. que ven el mundo de una manera muy diferente a como nosotros lo vemos. So they see patterns, Ellos ven patrones and they start to make, they start to think theoretically about the patterns that they see. y ven de una manera teórica todos esos patrones que observan And they start to build theory y comienzan a construir esa teoría that has concepts, que tiene conceptos and then from that, research occurs y a partir de eso es donde empieza la investigación to test the relationships of those concepts, para evaluar la relación que existe entre esos conceptos. and then those theories get applied clinically. Y luego es que podemos aplicar esas teorías de una manera, teorías de manera teórica. No, Ujú. in a clinical manner. De una manera clínica. And then you start to see people in the clinical area Y luego empezamos a ver a las personas dentro del área clínica research the theories to see if they apply to their area of practice. investigando si esas teorías pueden aplicarse a su práctica. So some people will say in this way knowledge comes down to clinical practice, Algunas personas podrían decir que los conocimientos bajan hasta la práctica clínica, whereas the first way we were talking about, the knowledge boils up from clinical practice. mientras que la primera forma que veíamos es donde el conocimiento va a crecer, va a aumentar. In reality, the theorists saw something clinically, En realidad, los teóricos también vieron algo clínico, but they're not thinking at that granular level. pero no están pensando en esa base, Específica. en esa base específica. Yeah. So they're thinking in a much broader context. Están pensando en un contexto mucho más amplio. Either way is appropriate, Cualquiera de las dos formas es apropiada and either way we end up having to do research y cualquiera de las dos es válida para entrar a esta investigación in order to identify whether or not our beliefs or our observations are accurate. y de esa manera saber si nuestras observaciones o nuestras creencias son correctas. And so in this way, we are constantly building and revising knowledge. De esta manera estamos en constante revisión y búsqueda de el conocimiento And therefore, y por tanto we're constantly evaluating and revising our diagnoses. es que continuamente estamos revisando nuestro diagnóstico. Because as knowledge changes, the way we describe that knowledge must change. Porque ya que el conocimiento cambia, también la manera que prescribimos cambiará. So knowledge gets passed on. El conocimiento se transmite. Concepts can be developed using clinical exemplars or examples from clinical practice. Los diferentes conceptos se pueden desarrollar utilizando diferentes ejemplares clínicos.
So the example I gave about the infants Por eso es que el ejemplo que di sobre los neonatos led to the development of a concept of neurobehavioral development. nos guían a tener un significado del desarrollo neurológico de un infante And also motor development, y también sobre un desarrollo although we moderno, don't have a diagnosis for that yet, a pesar de que no tenemos un diagnóstico aún para eso, which we need. el que necesitaríamos. So then we have a way, once we have those concepts, we have to think about how do we assess for those concepts. Cuando tenemos esos conocimientos, debemos pensar en cómo utilizar esos conocimientos, How do we know them when we see them in practice? cómo sabemos si los vemos en práctica, And more importantly, how do we make sure that what we see in practice y mucho más importante es qué vemos en la práctica, how do we know we're not putting our own interpretation onto the data? cómo sabemos si no estamos poniendo de nuestra propia interpretación en esa información. So I'm going to give you another example. Por eso les daré otro ejemplo. I worked in labor and delivery for a while. Trabajé en la sala de partos por un tiempo And we had, where I lived, a lot of patients from Japan and from the Middle East. y teníamos diferentes pacientes de Japón y del Medio Oeste. And when they would come in to have a baby, Y cuando estaban a puntos de, entraban para dar a luz, the behaviors that we saw in those patients los comportamientos que veíamos en esos pacientes was very different than the typical American response. era muy diferente del comportamiento de un americano. So for example, in the Middle Eastern women, Por ejemplo, las mujeres del Medio Oeste, they would not answer questions. ellas no respondían a preguntas, Their husbands answered the questions. las respuestas las hacían los esposos de las mujeres. Now, how does he know how much pain she's in? Entonces podríamos preguntarnos cómo es que saben ellos qué tanto dolor puede sentir la mujer, But that is culturally the appropriate way that they manage healthcare. pero eso es para ellos la manera apropiada de saber cómo es que se puede manejar estos síntomas, este dolor. So I spoke with the husband De manera que hablé con los esposos about this woman. sobre ese momento. For me, that was very difficult, Para mí fue muy difícil hacerlo, right? Because I wanted to know what she thought, porque yo quería saber lo que ella pensaba, not what he thought. no lo que él sentía. I really didn't care what he thought Realmente no me importaba saber qué sentía él, because she was the one having the contraction. porque right? ella era la que estaba teniendo las contracciones. But interestingly, some of the nurses I worked with Pero muy interesantemente, algunas de las enfermeras con las que trabajaba would immediately consult the social work department inmediatamente consultaban con el Departamento de Bienestar Social, because they thought that this husband was being abusive to the wife. porque pensaban de que el esposo había sido abusado por la esposa, abusivo con la esposa, Because no American woman is going to let their husband answer those questions. porque ninguna mujer americana le dejaría a su esposo que responda a estas preguntas. But see, that was putting their perception of what is normal Pero estaban poniendo la percepción de lo que ellos creían que era normal onto another culture. en otra cultura. Japanese women Las mujeres japonesas never make a sound. nunca hicieron sonido alguno. Their face never changes, Su rostro nunca cambió and they talk very little y hablaban muy poco, because they are very focused on their breathing porque estaban muy concentradas en la manera de respirar and on managing their own pain. y de cómo poder manejar su propio dolor. So again, that's a different culture. Entonces, nuevamente, hablamos de una cultura diferente.
And then I might walk into the next room with an American woman Y luego caminé, me dirigí a la otra habitación con una mujer americana who was grimacing. que estaba que estaba pujando y haciendo diferentes So sonidos. what's important is that we don't put our experiences or our normals onto how we perceive data in other people. Entonces lo interesante es que no podemos poner nuestras propias percepciones o conocimientos en lo que vemos y podríamos ver en diferentes lugares. So knowledge it's bound by a lot of things. De manera que el conocimiento se va a dar por diferentes razones. You know, we have glasses that we wear that are our culture, our beliefs. Tenemos ojos y vemos las cosas de acuerdo a nuestras creencias. And as nurses, we have to be very careful not to let our values Y nosotras como enfermeras debemos tener mucho cuidado de no dejar que nuestros valores or our beliefs o nuestras creencias influence how we are reading patterns in other people. que tengan influencia en cómo vemos esos patrones en las diferentes personas. So that's why it's really important that we validate what we're seeing with our patients whenever we can. Por eso es que es muy importante que validemos eso que vemos en los pacientes cada vez que podamos. Because if I say to a woman, you seem like Porque si le digo a una mujer, tú pareces, you're very anxious tú entonces te muestras ansiosa. or you're in a lot of pain, O tú estás con mucho dolor, they can come back to me and say, oh no, I'm not. podrían volver, regresar y decir, no, I'm no lo thinking estoy. about something. I'm worried about something. Estoy pensando en algo, estoy preocupada en algo. So I can revise my thinking based on the input of the patient, right? Entonces podría revisar esa idea que tengo basándome en la información que me da tal paciente. So we always have to have that interchange with the patient or family or both whenever we can. Por eso es que es muy necesario tener ese intercambio de ideas con la paciente y con los familiares cada vez que podamos. We look at patient outcomes over time when we don't intervene on things. Vemos ese desarrollo de resultados tan pronto. So when we don't do something, what is the outcome? Okay. Cuando no vemos algo, ¿cuál sería entonces el resultado? So for example, we Por started ejemplo. to realize that a lot of patients in hospitals fall. Entonces nos damos cuenta que hay muchos de nuestros pacientes en hospitales que permanecen ahí. And we started to track the number of people who fell. Y comenzamos a enumerar las personas que ya no lo están, que se caían, that fell. And so often within a hospital setting, there would be 1 or 2 units where more people fell than other units. Y habrán en cada hospital una o más unidades donde existe mayor cantidad de pacientes que se caen. And we would start to say, well, why is that? Y empezamos a pensar por qué se da eso. And we started to identify that maybe it was the patient type. Entonces empezamos a pensar que quizás fue por el tipo de paciente So maybe they were older patients, o quizás que fueron pacientes mayores or they were confused patients, o pacientes confundidos or they were children o eran niños who climbed over the bed rail. que pasaban en camas, que les gustaba jugar en las camas. Or maybe they were people like me who, if you take away my glasses, I can't see her. O quizás personas como yo que cuando me saco los lentes no puedo ver a la persona que está al frente. And I couldn't find my glasses in the hospital and I had to go to the bathroom. De manera que quizás quise encontrar mis lentes, tenía que ir al baño And I fall. y me caí. So some of it had to do with the patients. Entonces, de alguna manera, alguno tiene que ver con los pacientes. Some of it had to do with what the nurses were doing on other units. También tiene que ver con lo que hacían las enfermeras en otras unidades, So they were being more proactive. de manera que eran más productivos. They were making sure that I had a call light that I could use. Aseguraban que yo tuviera un color, Luz. una luz que podía usar To call for help. para llamar y pedir ayuda.
They made sure that I knew where my glasses were. Se aseguraban de saber dónde yo tenía mis lentes. They made sure that the room was clear of obstacles. Se aseguraban también que no hubieran obstáculos en el área que estaba. And maybe they came to my room once an hour to see if I needed help getting up. Y quizás venían cada hora para saber si yo necesitaba alguna clase de ayuda. So in this way, by looking at a bad outcome, Entonces, de esta manera, al ver un resultado malo, we started to be able to look at, well, when is it worse than when it's good? You know, why is it good over here and it's bad over here? entonces empezamos a hacer una diferencia y a contrastar en que por qué aquí se da de una manera óptima y por qué aquí no. And out of that, two types of knowledge arise. Y entonces es donde llegamos a estos dos tipos de conocimientos. The first is, how do we identify who's at the highest risk for fall? Entonces, el primero, que tiene que ver con cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo de caídas, And a lot of research happened. y mucha investigación se da aquí, And now we have standardized tools y ahora hemos estandarizado herramientas, diferentes herramientas, that allow us to identify who's at the highest risk. que nos permiten saber cuáles son los pacientes que están en un riesgo mayor. The other type of knowledge that evolved El otro tipo de conocimientos que se desarrolla is which interventions are most helpful based on the cause. es el tipo de intervenciones que se podrían dar de acuerdo a las causas. So in this case, that knowledge arose because we were looking at an outcome that we didn't like. De esta manera, ese conocimiento se dio de acuerdo a un resultado que no sabíamos. And of course, now we have a diagnosis risk for fall. Entonces ahora ya tenemos un diagnóstico de acuerdo a esas caídas que se dieron. So that's another way that knowledge evolves. Entonces es otra forma de ver cómo surge el conocimiento. Research helps us to identify the best predictors of a response. La investigación científica es la que nos va a ayudar a saber cuáles son los indicadores, los mejores indicadores de estas respuestas. So we're starting now to see really interesting research Por eso es que ahora vemos investigaciones realmente interesantes that looks at the related factors of diagnoses que se centran en estos factores relacionados en base a un diagnóstico and is determining which ones, when present, y se determina cuál de ellos está presente is most likely to lead to the diagnosis occurring. y que se da con mayor frecuencia para tener un diagnóstico. So it's research that is looking at predictive models of diagnosis. Es por esto que So like a predictive model. estamos buscando un modelo predictivo And that will really change our knowledge y eso realmente puede cambiar esos conocimientos que tenemos. because it will allow us to much more accurately identify risks. Por eso es que, y de esta manera podríamos de una manera más eficiente y más segura llegar a este conocimiento. So these are just some of the ways that knowledge is developed. Esas son una de las maneras en que el desarrollo se ha desarrollado, en que el conocimiento se ha desarrollado. So I love this picture, Me encanta este dibujo. although I would never want to drive here. Yo nunca manejaría en un lugar como este. I don't even want to be in the car. Ni siquiera me gustaría estar dentro del carro. ¿Qué pasa por estos lugares? But when I saw this picture, Pero cuando vi este dibujo, I thought, that's nursing. pensé que esto era el significado de la enfermería. Because we have all this information coming from all these different directions. Porque tenemos información que viene de diferentes fuentes And we have to figure out where we want to go. y tenemos que adivinar y centrarnos en de dónde es que viene toda esta información. So diagnosis describes De manera que el diagnóstico describe the outcome of figuring out which direction we really want to go here. el resultado de la razón clínica al que realmente queremos ir. So we take in all those different roads Tomamos diferentes caminos and we say, oh, we're going here. y decimos, hey, aquí es donde vamos. So analysis
leads to diagnosis. De manera que el análisis va a llegar a un diagnóstico. And if we don't know where we're going, Y si no sabemos a dónde estamos yendo and we can't have an effective, have an accurate diagnosis, y si no podemos tener un diagnóstico correcto, we cannot no expect podemos esperar a prognosis that makes sense. un pronóstico que tenga sentido. We could also think about this with regard to outcomes and intervention. También podemos pensar en esto relacionándonos a las intervenciones y resultados. Because if I open up a page of the nursing intervention classification, Porque si abrimos y leemos sobre la clasificación de enfermería, there are many activities that I could choose from, right? van a existir diferentes actividades de las que podemos elegir. How do you select that? ¿Cómo seleccionamos una de esas? You have to have the map. Ustedes necesitan tener un mapa, So you have to know what outcome you want to achieve, de manera que pueden saber a qué resultado les gustaría llegar, and then you aim your intervention at that outcome which is related to the etiology. y la intervención del resultado que está relacionada a la ideología que pueden tener. So we talked a little bit yesterday about nursing process. Just a reminder, it's not linear. Ayer hablamos un poco de todo este proceso de enfermería y me gustaría recordarles que no es algo lineal And I've never been able to figure out how to represent it well. y nunca he encontrado la forma de representarlo correctamente, Because the circle for me isn't good. porque un círculo en esta representación no es correcta para mí, Because it still suggests that everything happens in an order. porque aún sugiere que todo pasa en cierto orden. And in reality, we're thinking about our knowledge, we're thinking about a diagnosis, Y en realidad estamos pensando en los conocimientos, diagnósticos, we go back up for more assessment, luego regresamos a la manera de evaluar, we think about an outcome, luego pensamos en un we try an resultado, intervention, luego en la intervención que it's not tengamos, working, si está funcionando o we have to no. go back, so it's a back and forth, back and forth, back and forth. Entonces regresamos y vamos y regresamos. But ultimately, diagnosis is that cornerstone. Pero, como resumen, podríamos decir que lo importante es que esta información es parte del pilar de la enfermería. It not only represents your clinical reasoning, No solamente representa su razonamiento crítico, it directs all of our practice, dirige todos nuestros patrones and it gives us the only way y nos da la única manera to have autonomy in our practice. para tener autonomía en estos patrones, Because it shows what we bring to the patient porque muestra qué traemos al paciente that other disciplines do not bring. que otras disciplinas no podrían hacerlo, Those disciplines are equally important, pero esas disciplinas también son importantes. but our knowledge needs to be visible. Pero nuestro conocimiento debe ser reflejado, debe ser visible, And if we're just writing a lot of words, y si solamente nos centramos en escribir palabras y palabras, nobody sees that we actually have a cornerstone of practice. nadie verá que realmente tenemos un pilar en esta práctica de la enfermería. It's assumed in medicine. Eso está ya asumido en la medicina It needs to be assumed in nursing. y también tiene que ser asumido en el mundo de la enfermería. So we must insist Por eso es que insistimos that our diagnoses are part of every record, que nuestro diagnóstico sea parte de nuestro registro and we cannot allow nurses who work in informatics y no podemos permitir que esas enfermeras que trabajan en informática to tell us what we need. que nos digan qué tenemos qué necesitamos hacer. We need to tell them what we need, Necesitamos decirles a ellas qué necesitamos and then they can help us figure out how to get it into the record. y que ellas nos ayuden a sencillamente ingresar todo eso a nuestro registro. Okay?
Because what is easy in computers Porque lo que es fácil a través de una computadora, is often not easy for us. frecuentemente no es fácil para nosotros. So we really want the computer to represent how we collect the data, synthesize the data, and diagnose. Es por eso que a veces tenemos que pensar que una computadora debe saber cómo recogemos la información, cómo la ponemos, ingresamos en una computadora y en un registro. Because then we can start to build in ways of supporting our clinical reasoning. Porque de esa manera podemos construir los diferentes caminos para tener fundamento en nuestro razonamiento. You know, you diagnosed this. Usted diagnostica eso. What's the related factor? ¿Cuál es el factor relacionado a ese diagnóstico? And if it's not there, the computer can prevent you from using that diagnosis. Y si no está ahí, entonces la computadora te avisará de no usar tal diagnóstico. That's already happened in medicine. Eso ya ha pasado en la medicina. So we need that. We need to get to that level in nursing. Por eso es que necesitamos llegar a esa parte en la medicina. Thank you. Gracias.